Hoy tengo el placer de presentaros la entrevista realizada a Lucía Redondo Cuevas. Ella es experta en nutrición y especialista también en medicina china y medicina natural. Con Lucía abordaremos el tema de las grasas. Nos explicará qué grasas son mejores, qué alimentos contienen unas grasas beneficiosas para nuestra salud o, por ejemplo, qué aceites utilizar para cocinar. Por mi parte, desearos que os guste esta entrevista y si queréis más entrevistas como estas, os podéis suscribir a mi canal de YouTube o a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com. Gracias. Hola Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, empezaremos con la primera pregunta, Lucía. ¿Qué tipo de lípidos existen? A ver, de forma muy sencillita, ¿vale? Vamos a empezar. Los lípidos, en principio, los consideramos aquellas sustancias que no se disuelven en agua, pero sí se disuelven en un medio graso, ¿no? Normalmente se clasifican en dos, en lípidos saponificables y lípidos no saponificables, según un tipo de reacción química que pueden llevar a cabo. Los saponificables serían los que tienen ácidos grasos en su composición, que serían las grasas, lo que conocemos como las grasas de los alimentos, y los no saponificables serían los que no tienen ácidos grasos en su composición, que sería, por ejemplo, el colesterol o vitaminas liposolubles. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿qué es un ácido graso? Vale, pues para entender qué es un ácido graso, vamos a intentar tener un poco de imaginación. Es un compuesto formado por una cadena de átomos de carbono, donde al final hay un grupo ácido, ¿vale? De ahí el nombre del ácido graso, ¿sí? Vale. Esas cadenas de átomos de carbono en los alimentos suelen estar empaquetadas de 3 en 3, formando triglicéridos, ¿vale? Por ejemplo, en un aceite, en una grasa animal, esa grasa, estos ácidos grasos están siempre en esos paquetes de triglicéridos. Después, cada uno de los ácidos grasos puede ser de tipos muy diferentes. Por ejemplo, si tenemos muchos más átomos de carbono, tenemos una cadena más larga, y si tenemos menos, tenemos un ácido graso más corto. Vale. Además, el enlace que une cada uno de esos átomos de carbono también es importante. Si todos son enlaces simples, hablamos de un ácido graso saturado. Si hay alguno de esos enlaces que es un doble enlace, hablamos ya de ácidos grasos insaturados. De acuerdo. Entonces, dentro de los ácidos grasos, ¿cuáles serían los más saludables? Bueno, quizás es una pregunta difícil. De alguna manera, durante muchos años, la idea siempre ha sido que los ácidos grasos saturados, o sea, la grasa saturada, pues la grasa animal, el aceite de coco, el aceite de palma, que son ricos en grasas saturadas, pues siempre se han considerado como malos, y en cambio las grasas insaturadas presentes en aceites vegetales, en semillas, en frutos secos, los omega 3 del pescado, ¿no? Pues siempre han sido las buenas. Realmente es una visión bastante reduccionista porque estamos hablando de un compuesto de un alimento y nosotros comemos alimentos, ¿vale? Y además esto está cambiando por suerte en los últimos años. Entonces yo propondría algo un poco diferente y yo hablaría de que las grasas saludables son aquellas presentes en alimentos no transformados, no manipulados, no procesados. Entonces hablaríamos de grasas de buena calidad, pues por ejemplo, grasas de frutos secos, de semillas, de aguacate, hablaríamos del pescado, o sea, de la grasa del pescado, pero hablaríamos también, por ejemplo, de la grasa de la carne que ha sido de animales alimentados de forma fisiológica. Hablaríamos también de, pues incluso de grasa de coco, pero virgen, ¿no? Y por otro lado, para mí las malas, bueno, y para muchos, las malas, pues son, por ejemplo, aceites sometidos a altas temperaturas, grasas animales criados de forma convencional y, bueno, por supuesto, las más perjudiciales son las grasas trans que encontramos en muchos alimentos procesados con el nombre de grasas parcialmente hidrogenadas, ¿no? En ese caso, ahí sí que hay bastante consenso y todo el mundo
pues sí que opina que son las que primero habría que retirar, ¿no? Vale. Es interesante el matiz que haces de la carne, ¿no? De la diferencia entre un animal que ha sido alimentado y con unos hábitos de vida más fisiológicos, como tendría que ser, Sí. diferentes a los hábitos de vida de un animal pues que ha sido de forma industrializada, ¿no? Para venderse más rápido y mayor cantidad, ¿no? Son dos diferencias Sí, de hecho, importantes. ya no solo es la composición, o sea, la grasa, el tipo de grasa que tiene el animal es muy diferente. Por ejemplo, un ternero alimentado con pasto tiene incluso omega 3 en la grasa de su carne, cosa que parece que nos descoloca, a los nutricionistas nos descolocan mucho eso, pero es que incluso hay omega 3 porque comen una cantidad de hierba tan grande que al final sí que se consigue ese aporte de omega 3. Y luego pues que no hay residuos de pesticidas, de tóxicos que pueda haber, que lo hay en la grasa de los animales convencionales. Ajá, genial. ¿Qué grasas recomiendas para cocinar? Bueno, pues para cocinar, aquí esto es un mundo aparte, ¿no? El de la grasa, el tipo de aceite que utilizamos en la cocina. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Una, que sería pues, lo que aguanta el aceite a las altas temperaturas, lo resistente que es. Pero otra también, yo soy una gran defensora de los alimentos de la zona, del producto local. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta si el aceite que vamos a escoger, dentro de los que son estables y resistentes, es de la zona o no es de la zona, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, dicho esto, si nos centramos solo en lo que es la resistencia de los aceites, o sea, si aguantan bien las altas temperaturas, pues bueno, en este caso sí que, yo el año pasado tuve la suerte de estar en el Instituto Rowett en Escocia, haciendo una estancia de investigación. Justamente uno de los trabajos que hicimos fue el analizar los aceites, analizar su estabilidad oxidativa. Lo hicimos en un aparato que se llama Rancimap, que es el que se considera más fiable actualmente. También decir que el punto de humo que siempre se ha utilizado para valorar esto, la verdad es que da una información muy, muy limitada, porque no te da una información de la oxidación del aceite. Entonces, no es muy representativo. Entonces, hay técnicas como, por ejemplo, el Rancimap, que es mucho más fiable en este sentido. Entonces, todos los aceites analizados, que fueron muchos, el más resistente fue el aceite de coco virgen, que es el que más aguantaba, fue el estrella allí. Y en segundo lugar fue el aceite de oliva virgen. El resto de aceites de semillas, el aceite de girasol, de colza, la mayor parte de aceites de semillas son muy, muy, muy inestables. Se oxidan muy rápidamente. Entonces, como elección, según este parámetro, tendríamos estos dos, el de coco virgen y el de oliva virgen. Lo que decía antes, que si tenemos en cuenta lo que es la producción local, hay que quedarse con el aceite de oliva, ¿vale? Que sería la idea. Porque, ¿qué les pasa a los aceites es decir, estos aceites que se oxidan más rápidamente? ¿Qué problema produce en nuestra salud las grasas oxidadas? Bueno, pues una grasa oxidada, un ácido graso oxidado, es una molécula muy inestable. Entonces, si ingerimos esa molécula muy inestable, puede dañar a muchos de nuestros tejidos, puede oxidar a nuestros tejidos, y eso significa un deterioro de diferentes tejidos. Pero es que además no solo eso, sino que cuando se oxidan los aceites, muchas veces se generan productos de oxidación secundaria. Por ejemplo, el malondialdehído y otros compuestos que se generan durante esa reacción de oxidación están considerados como cancerígenos. Por lo tanto, ya no solo es el ácido graso oxidado, sino otros compuestos todavía peores que se generan en ese proceso. Vale, genial. Antes has hablado del omega 3. ¿De qué alimentos? Bueno, primero, ¿por qué es tan importante los ácidos grasos omega 3 y de dónde podemos obtener?
Bueno, el omega 3 es un tipo de ácido graso, en realidad es un grupo de ácidos grasos que son considerados esenciales, es decir, que los tenemos que ingerir en la dieta para que lleven a cabo una serie de funciones biológicas, ¿vale? Es tan importante porque es necesario realmente. Entonces, lo importante es conocer también que es un grupo de ácidos grasos que no todos son iguales, que cuando hablamos de omega 3 habría que especificar qué tipo de omega 3 estamos hablando. En los alimentos encontramos principalmente dos tipos de omega 3. Uno sería el de cadena larga, bueno, los de cadena larga, que estaría el famoso EPA-DHA, y por otro lado estaría otro tipo de omega 3, que es el ácido alfa-linolénico, que este estaría más en alimentos de origen vegetal, en aceite, bueno, en las semillas de lino, en la semilla chía y en cantidades menores en las nueces y en algún otro alimento, pero ya en cantidades más bajas. El omega 3 de cadena larga, el EPA y DHA, pues como muchos conoceréis, está en el pescado azul, aunque también, como os decíamos antes, en la grasa de los animales alimentados con pasto o en su forma fisiológica también lo pueden tener. Y bueno, el DHA en pequeñas cantidades en el fitoplancton marino también se puede encontrar. Entonces, lo que hay que entender es que no son iguales y que no tienen el mismo efecto fisiológico. Por ejemplo, el efecto antiinflamatorio de los omega 3, que es muy conocido, en realidad ese lo tienen el EPA y DHA, no lo tiene el ácido alfa-linolénico del aceite de lino, por ejemplo. No tiene ese efecto antiinflamatorio. Aunque teóricamente se puede transformar ese ácido alfa-linolénico en EPA y DHA en nuestro organismo, se sabe que esa transformación es muy difícil. Se lleva a cabo en el hígado y es una transformación que se produce en porcentajes muy bajos. Entonces, habría que tenerlo en cuenta. Muy bien, genial. ¿Y los omega 6? Los omega 6 son otro tipo de grasa también esencial, es decir, que también lo necesitamos para nuestro organismo. Y este lo encontraríamos en alimentos como frutos secos y semillas, principalmente. Todos ellos tienen una cantidad importante de omega 6. Ajá. ¿Y estas grasas son igual de importantes que los omega 3 o...? Bueno, yo creo que aquí el problema de los omega 6 es que han estado demonizados durante muchos años. Quiero decir, bueno, sobre todo con la famosa relación omega 3, omega 6, ¿no? En ese sentido han estado muy demonizados, sobre todo pues porque en Estados Unidos, bueno, muchos de los estudios vienen de Estados Unidos, se consumen cantidades muy altas de omega 6. Entonces, la proporción omega 6, omega 3 es altísima, ¿no? Lo que deberíamos preguntarnos es de dónde vienen esos omega 6 que comen los americanos, ¿no? Los norteamericanos. Principalmente, esa fuente de omega 6 viene a partir de aceites de semillas refinados, a partir de alimentos procesados muy ricos en este tipo de aceites, de grasas. Entonces, sí que es cierto que se han encontrado muchas asociaciones entre el exceso de omega 6 y, por ejemplo, enfermedades inflamatorias, ¿vale? Por ejemplo, se sabe que una alimentación muy rica en omega 6 se asocia con mayor riesgo cardiovascular, ¿vale? Entonces, durante años se han ido haciendo esta serie de asociaciones y el resultado ha sido la demonización total de los omega 6. Entonces, los omega 3 son los buenos y los 6 son los malos. Yo creo que esto vuelve a ser un reduccionismo muy importante de la nutrición, porque lo que no podemos hacer es fijarnos solo en un nutriente, en este caso en un ácido graso, y a partir de ahí decir que ese omega 6 siempre va a ser malo. Entonces, para reflexionar sobre esto, fíjate que si nos fijamos en algún dato de composición de algún alimento que consideramos todo muy, muy sano, por ejemplo, las nueces, tienen un 40% de omega 6. Entonces, que alguien me explique a mí cómo es posible que las nueces sea uno de los alimentos que mayor prevención cardiovascular ha demostrado dentro de, por ejemplo, la dieta mediterránea y que bueno,
que creo que todo el mundo estamos que coincidimos en lo mismo, ¿no? Que las nueces es un gran alimento, aunque tenga omega 6. Entonces, en vez de hablar de la demonización de los omega 6, habría que hablar de, es cierto que los aceites refinados, los aceites de mala calidad, los aceites de semillas de mala calidad, pues sí que son perjudiciales, pero no por el omega 6, sino por el alimento en su conjunto. Vale, de acuerdo. Entiendo que entonces es decir, lo que dices, ¿no? No es que los omega 6 sean malas, sino nos tenemos que referir más a la proporción, ¿no? De omega 3, omega 6. Bueno, no, en realidad no digo que haya que referirse a la proporción, en realidad yo creo que hay que centrarse en los alimentos. Y cuando te centras en los alimentos, la proporción omega 3, omega 6 deja de ser tan importante. Por ejemplo, a ver, la recomendación podría ser, come todos los días un poco de frutos secos o semillas y come pues 2 veces a la semana pescado azul, ¿vale? ¿Vas a tener una buena proporción? Seguramente, pero eso creo que es lo de menos, porque una nuez, unas almendras, unas semillas de sésamo nunca van a ser inflamatorias, aunque tengan omega 6, porque el conjunto del alimento va a hacer que no lo sea. Vale. Yo creo que la relación omega 3, omega 6 no es tan importante y no se debe basar en la calidad de los aceites ahí. Bueno, y es que aparte de eso, la relación ideal de omega 6, en este caso es omega 6, omega 3, no está consensuada, o sea, no hay nadie que se ponga de acuerdo. Hay quien habla de que tendría que ser 4 de omega 6 por una parte de omega 3, o hay quien habla de que debería ser 2 partes de omega 6 por una de omega 3. Siempre la cantidad de omega 6 suele ser mayor por la actividad enzimática a nivel del metabolismo, que tiene más preferencia por ellas, pero que tampoco hay un consenso claro sobre cuál sería la proporción ideal. Vale, de acuerdo. Entonces, esta relación que dices de omega 3, omega 6 se tiene que englobar dentro del conjunto de alimento, ¿no? Sí, es más importante hablar de alimentos que no en este caso, de ácidos grasos. Vale, perfecto. Has hablado antes de las grasas saturadas. Sí. ¿Todas las grasas saturadas son malas? Bueno, de entrada, como decía antes, las grasas saturadas han sido las gran demonizadas durante los últimos 50 años. Todo esto vino principalmente por estudios observacionales, donde fueron relacionando el consumo de grasas saturadas, colesterol, enfermedades cardiovasculares. No dejan de ser estudios observacionales que no implican causalidad, por lo tanto, estos son suposiciones, ¿no? Son hipótesis. Son hipótesis que no se han demostrado posteriormente con estudios de intervención bien hechos, por lo tanto, no es concluyente. Y para entender lo que me preguntas, ¿no? Que si todas son iguales. Bueno, primero entender lo que es una grasa saturada, un ácido graso saturado, que es lo que decía antes, que son un ácido graso, que es una cadena de átomos de carbono con un grupo ácido al final. Las saturadas son las que todos los enlaces entre carbonos son simples, pero la longitud de la cadena puede ser muy variable. Puede ser una cadena muy larga, pueden tener, por ejemplo, 18 átomos de carbono, 16, 12, 14. Dependiendo del tamaño, tenemos un ácido graso saturado diferente y también con diferentes efectos en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, el ácido graso de 12 átomos de carbono se llama ácido láurico y es el principal en el aceite de coco, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este ácido láurico y lo que es el aceite de coco virgen, se ha visto que ni aumentan los niveles de colesterol, pero lo que es más importante, que no aumenta el riesgo cardiovascular, porque ya sabemos que lo del colesterol y el riesgo cardiovascular está también muy en entredicho. Pero bueno, no aumenta el riesgo cardiovascular, pero es que ni siquiera, se ha visto que ni siquiera tiene una facilidad para almacenarse en forma de grasa, es decir, para engordar. Ese ácido láurico se sabe que estimula una proteína en las mitocondrias del tejido adiposo marrón que estimula, la proteína se llama UCP1 y lo que hace es estimular la combustión de grasa. De hecho, es un proceso, se interviene en el proceso de la termorregulación. No vamos a decir que el aceite de coco adelgaza, porque tampoco vamos
pero por lo menos no tiene ese efecto de engordar como tenemos la idea de todas las grasas, ¿no? Bueno, o sea que esa sería un poco la que se ha visto que tiene efectos pues muy diferentes al resto. Pero luego, pues hay muchos tipos. Por ejemplo, si la cadena de átomos de carbono es de 16 átomos de carbono, pues es el ácido láurico, el ácido palmítico, que es el mayoritario en la grasa animal, y luego si tiene 18 átomos de carbono sería el esteárico, que pues por ejemplo en la grasa de cacao pues también es muy abundante. Y en realidad la única que puede tener un ligero efecto sobre el aumento del colesterol, que insisto que lo de que aumente el colesterol o no, habría que debatirlo más extensamente, ¿no? La única sería el ácido palmítico, la presente en la grasa animal, pero bueno, también a ver qué grasa animal, que será el tipo de grasa animal de los animales criados de forma convencional, ¿no? Incluso, por ejemplo, la grasa láctea, que bueno, siempre se consideró malísima, de ahí toda la gama de lácteos desnatados, pues la grasa láctea también se ha demostrado que no aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, a ver ahora qué hacen con todos los lácteos desnatados. ¿No? Entonces, no se puede generalizar nunca. Con las grasas saturadas son buenas ni malas. Yo me quedaría con lo de antes. Si es de una procedencia directa, natural, fisiológica, no va a ser perjudicial. De acuerdo, genial. Y para finalizar, ¿cuál crees que debería ser una correcta alimentación desde tu punto de vista? Bueno, así de forma resumida, yo considero que la alimentación ideal debería basarse en alimentos sin procesar. Algo tan sencillo y complicado a la vez. Alimentos sin procesar significa que la alimentación esté basada pues, en hortalizas, en verduras, en frutos secos, semillas, en pescados, en huevos de buena calidad, ecológicos, en carne, como hablábamos antes, carne con una alimentación fisiológica, legumbres, cereales integrales, teniendo en cuenta que el trigo en muchas personas es perjudicial, pero que sea una alimentación sin alimentos procesados y con alimentos naturales, ¿no? Y bueno, siempre pues adaptar si luego hay algún problema, siempre alguna patología, pues por supuesto adaptar. Yo creo que también lanzar la idea de que, sobre todo dirigido a los nutricionistas, ¿vale? Ya sé que el resto no, pero que creo que hay que dejar de contar kilocalorías, hay que dejar de contar nutrientes y hay que empezar a contar calidad de alimentos, que es lo que realmente importa. Claro. Muy bien. Genial, Lucía. Pues bueno, ha sido un placer. Creo que nos has dado una masterclass muy clara, muy concisa sobre el tema de las grasas. Y nada, te agradezco mucho tu inversión en este tiempo para informarnos de este tema. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias, Lucía. Hasta luego. Hasta luego. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.